Creo que ya está diciendo grabar. Hola, buenos días de nuevo. Hoy estamos aquí, seguimos con, esta es la cuarta charla. Como sabemos que has llegado hasta aquí, muchas gracias. Te tiene que interesar mucho la corrupción para escuchar soluciones, que es lo que nosotros queremos traer con nosotros hoy. Es que tengo aquí un... Perdón. Me saltan los WhatsApp y entonces no sé cómo quitarlos. Bueno, pues hoy nos acompaña una de las figuras referentes en la lucha contra la corrupción y el fraude en España, que es el director de la Agencia Antifraude de Valencia. Y como hago siempre, le voy a dar directamente paso a él para que para que pueda contarnos un poco qué hace. Forma parte también de el grupo de expertos anticorrupción que hemos redactado esta propuesta de ley, que ya sabéis, estamos intentando que sea tomada en consideración en el Congreso de los Diputados. Buenos días, Joan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lara. Pues bien, pasando dentro de esta situación tan excepcional que es la pandemia, siguiendo las recomendaciones de los expertos, procurando no exponernos, pero a la vez pues trabajando como hemos hecho desde el primer día de quedarnos en casa, porque afortunadamente pues nuestra institución estaba ya organizada de manera que el trabajo a distancia o el teletrabajo fuera una realidad, con lo cual no nos ha costado mucho adaptarnos más allá de lo que supone para todos pues el tenerse que quedar en casa recluidos hasta que bueno, pues se pueda ir abriendo estas posibilidades de búsqueda de una normalidad que ya tenemos todos claros que no va a ser la normalidad tal como la conocíamos antes del COVID-19. Pero bien, en principio bien. Empiezo por presentarme, soy Joan Ginares, actualmente el primer director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunidad Valenciana. La BAF, la agencia, es una institución creada por una ley de las Cortes Valencianas del 2016 y en el 2017, mediados del 2017, se puso en marcha el procedimiento para el nombramiento de un director o una directora cumpliendo las previsiones que la propia ley establece, con una característica que pienso que es interesante destacar, que es el que pudiera participar la sociedad civil en el procedimiento de propuestas de para ocupar la dirección de la agencia. Por lo tanto, mi nombramiento es el resultado de un procedimiento participativo, puesto que fueron 3 asociaciones valencianas implicadas en la lucha contra la corrupción desde hace años. Todos sabéis lo que ha sido la Comunidad Valenciana desde el punto de vista del saqueo de las arcas públicas. Bueno, pues esto también generó una reacción a nivel de sociedad y en estos momentos siguen luchando asociaciones como Acción Cívica contra la Corrupción, que además ejerce la acción popular en bastantes casos de corrupción, el Observatori contra la Corrupció, que es un pool que aglutina a diferentes asociaciones de naturaleza civil, eminentemente cultural, pero también de colaboración con el tercer mundo, que ha sido uno de los sectores más perjudicados que en los casos de corrupción que venimos conociendo en la Comunidad Valenciana. Y por último, la tercera asociación es la Fundación por la Justicia. Estas 3 asociaciones presentaron una terna al Parlamento. A mí, al igual que los otros 2 compañeros que fuimos candidatos, pues se nos propuso para que aceptáramos esta candidatura. Yo procedo de la administración pública, casi mis 40 años como profesional en la administración pública, procedo de un cuerpo que es el de secretarios interventores
y tesoreros de la administración local, habilitados estatales, y aunque mi trayectoria pues, ha tenido diferentes estadios, eminentemente durante bastantes años en la gestión cultural, como administrador o como gerente de instituciones culturales, y que por esa vía fue la que terminó conduciéndome a tener que hacerme cargo de un caso que ahora recientemente el Tribunal Supremo ha puesto fin mediante su sentencia, que es el caso Palau, también conocido como el caso Millet, el 3%, el epicentro. Aquella experiencia donde yo llegué comisionado por las administraciones públicas para hacerme cargo de una institución cultural, garantizar su funcionamiento, renovar su... Pues terminé encontrándome por la necesidad de saber qué terreno estábamos pisando y a la vez también saber qué es lo que había ocurrido, cómo había podido ocurrir aquello, que una institución cultural de la importancia para la sociedad catalana como era el Palau de la Música Catalana hubiera sido objeto pues, de una investigación en aquel momento, una investigación que se reducía a unas salidas poco justificadas de dinero metálico de las cuentas bancarias que tenía la institución. Bueno, me encontré con que auditando, como no podía ser otra manera la de actuar que la de auditar aquellas cuentas y examinar el estado de la institución a nivel económico, a nivel patrimonial de los últimos años, pues bueno, nos encontramos en que aquello era el epicentro del famoso 3%. Bueno, y me encontré sin pretenderlo involucrado en una de las investigaciones más complejas, pero que a la vez, y después de la experiencia, vimos que resumía todas las modalidades que en el ámbito del saqueo de recursos públicos podemos ver. Facturas falsas, certificaciones falsas, contratos simulados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esta experiencia, pues dedujeron las personas que configuran estas asociaciones, pues que podía tener interés en mi candidatura. Mi candidatura fue la que salió elegida por las Cortes Valencianas con una mayoría bastante superior a las 3/5 partes que requiere según la ley y además pues sin ningún voto en contra. Bueno, esto que parecía pues que nos iba a facilitar la puesta en marcha de la agencia, fue un espejismo, porque luego ya empecé a encontrarme con todas las dificultades para poner en marcha una institución de estas características, que para muchos puede sonar como instituciones nuevas, pero que en el contexto europeo nuestro son instituciones que llevan funcionando desde hace muchos años. Son estructuras administrativas, no formamos parte de estructuras ni policiales ni judiciales, sino estructuras administrativas, pero con una independencia asegurada por ley de todas las administraciones que están bajo nuestra competencia. Si me lo permites, Joan, porque es que esto me parece que es muy importante puntualizarlo, porque en las 3 entrevistas anteriores que hemos tenido con el magistrado Jesús Villegas, Ana Garrido, que es la denunciante en Gürtel, Manuel Viloria, que es catedrático, que la puede consultar la gente en el canal de YouTube, están las anteriores. Una de las dudas que plantea siempre todo el mundo, ¿no? Bueno, una de las necesidades importantísimas que esta alta autoridad nacional de lucha contra la corrupción debiera tener era la independencia. Y a la hora de reunirnos todo el grupo fue un debate muy importante, que esa era un pilar de esta ley, de esta propuesta de ley que hacemos el grupo anticorrupción, ¿no? De que debe ser independiente de verdad la persona que se nombre para dirigir la lucha anticorrupción en el ámbito estatal, ¿no? Y hubo mucho debate de cómo armarlo eso en la ley, y entonces repetíamos a la gente todo el rato
la Agencia Valenciana Antifraude, el nombramiento de Joan Linares, es un ejemplo de que esto ya se ha hecho antes, ¿no? Un poco para explicar que sí se puede hacer y que también lo podemos trasladar al ámbito estatal, el nombramiento independiente del candidato que sea a presidir esta alta autoridad nacional de lucha contra la corrupción o la institución que sea que se lleve a cabo al final. Sí, mira, sin independencia, si además no hay imparcialidad, la confianza que se pueda tener en una institución donde se duda de esa independencia y de esa imparcialidad, lo reduciríamos a una estructura administrativa más. En nuestro caso, la independencia está garantizada porque no dependemos de ninguna administración pública. Yo rindo cuentas, como no puede ser de otra forma, pero rindo cuentas ante el Parlamento, ante las Cortes, no ante ni el gobierno de turno, ni debiendo disciplina a ningún grupo político que me haya propuesto o que me haya votado. He empezado explicando el proceso de selección porque pienso que en él hay una esencia en el sentido de la garantía de esta independencia. Pero luego la independencia es algo que tienes que ir demostrando día a día. Lo mismo que el rigor en el trabajo y sobre todo la imparcialidad. Estas características están en la propia ley de creación de la agencia, es decir, es un mandato legal el que la agencia tiene que mantener su condición de institución independiente de aquellas administraciones públicas que están dentro del ámbito de su competencia y que en el caso de la Comunidad Valenciana son todas menos la administración del Estado o la administración judicial. Pero quitando de estas que expresamente quedan fuera del ámbito competencial de la agencia, pues está la propia administración autonómica, los ayuntamientos, las diputaciones, el sector público de la Generalitat, el sector público de las corporaciones locales, las universidades, y lo que es muy importante desde el punto de vista de lo que nos permite ejercer nuestro trabajo. No solo estamos hablando de las administraciones y su sector público, sino que la propia ley nos otorga competencia sobre sobre un sector que consume enormes cantidades de recursos públicos, como es el sector empresarial, en cuanto que está vinculado a las administraciones a través de contratos o de concesiones o de subvenciones. Toda entidad, aunque sea privada, aunque sea mercantil, pero que está recibiendo recursos de las administraciones públicas, está sujeta a nuestra potestad inspectora, con lo que abarcamos incidiendo esto es el ámbito de las competencias, pero incidiendo en el ámbito de la independencia, nuestra propia ley expresa claramente que no podemos recibir mandatos ni directrices de nadie. En mi sometimiento, en mi rendición de cuentas ante las Cortes, que anualmente como mínimo es obligatorio una vez al año, pero puede ser tantas veces como sea llamado, o bien yo pueda pedir la comparecencia y por parte del Parlamento ser aceptada, es donde cualquier reparo que se pueda plantear o cualquier mala praxis que se pueda haber producido en este ámbito de no respetar la independencia o la imparcialidad, pues es donde se me puede plantear. Pero la agencia como tal, y dependiendo a nivel de recursos del propio Parlamento, tiene bastante sólidas, o al menos las bases puestas para que se pueda garantizar dicha independencia. Luego también está la inamovilidad del director. Es decir, en el caso nuestro, en el caso valenciano,
el director o directora se elige por periodos de 7 años, improrrogables, es decir, vencen los 7 años y obligatoriamente tiene que elegirse a otra persona. Con lo cual, esa inamovilidad también es una Es una garantía garantía, ¿no? de independencia, sí. Una cosa, porque muy interesante, bueno, dos cosas, el tema de que es imprescindible, bueno, empiezo diciendo que la transposición de la directiva que tenía un plazo de 2 años empezó a contar desde diciembre del 2019, que nosotros hicimos esta propuesta de texto de ley, nos juntamos como a partir del mes de mayo, yo creo que fue, que hablamos entre el grupo de expertos para hacer esta ley, y una de las cosas por las que nos hemos tenido que juntar los grupos es por la escasa voluntad política que existe dentro de todos los arcos parlamentarios, no solamente del Congreso de los Diputados, sino los autonómicos, los locales. O sea, que has dicho que las acusaciones populares en las causas de corrupción política es sociedad civil, que eso ha sido así en Gürtel, con Haddad, con el abogado que es Ángel Galindo, eso ha sido así en las causas de los fondos buitres, eso ha sido así en la mayor parte de las causas. O sea, no hay un nivel de casi ínfimo de respuesta a la corrupción en España, diríamos, ¿no? Y de protección al denunciante, ¿no? Entonces, un poco por lo que tú ves, aparte por esta frase que estamos diciendo ahora de que no hay mejor oportunidad que esta para poder que la lucha contra la corrupción es una medida económica de primer orden, y aparte para proteger a los denunciantes de corrupción, ¿tú con qué te encontraste cuando empezaste a hacer la andadura profesional en la agencia? Bueno, yo parto de una experiencia personal, pero que no alcanzaba al punto con el que, tras mi nombramiento, me correspondía, que era la de poner en marcha una institución de cero, con prácticamente poca contribución desde un punto de vista de lo logístico. Sí que he de reconocer que se aprobó, después del análisis de costes y de la memoria de puesta en funcionamiento y el cálculo presupuestario que yo consideraba que era necesario, el Parlamento, las Cortes lo aprobaron sin ningún problema, pero a partir de ahí tuve que pues empezar porque poder seleccionar los mejores funcionarios que desearan comprometerse en un proyecto de esta envergadura, y ir poniendo en marcha todos estos recursos. Esto desde una realidad que es la de que la corrupción ha sido un estado en el cual la gente ha convivido de manera habitual. La corrupción, hasta que no viene la gran crisis del 2007-2008, produciendo tanto daño y dolor a las familias, la corrupción estaba aceptada y admitida. Ahí coincidimos muchos, ¿no? Manuel Villoria también lo hemos hablado, y él además tiene un estudio magnífico sobre cómo la percepción de la corrupción como un daño, cuando empieza a desarrollarse, el embrión empieza a desarrollarse en el ámbito de nuestras sociedades a partir de la sensación de enorme fracaso que representó la crisis económica, el cómo se había despilfarrado, cómo se había malgastado, cómo se había favorecido grupos que no habían aportado nada positivo al desarrollo del bienestar social, el boom del ladrillo, la euforia urbanística que vivimos para luego generar la ruina más absoluta. El sentimiento a nivel social general era que lo de la corrupción
pues es algo normal, formaba parte de esa cultura. Yo es que coincide en esa época, en el 2009, es cuando me hago cargo del Palau de la Música, y cuando yo explicaba las cosas que iba destapando, veía gente, bueno, que dice, bueno, ¿y ahí qué ves tú de malo, ¿no? El de que el anterior director del Palau de la Música tuviera una empresa, que esa empresa le vendía servicios al propio Palau, que nadie comprobaba que esos servicios se habían realizado, y por el que se llevaba, aparte de su nómina, que ya era una nómina muy voluminosa, pues se lleva cosas de esta naturaleza, ¿no? Como lo del tanto por cien, ¿no? De una contratación, ¿no? Hay gente que siempre ha considerado, bueno, si yo le doy negocio a aquel, ¿por qué no aquel no me tiene que dar a mí un tanto por cien? Esto ha sido cultura urbana con la que hemos convivido, ¿no? Entonces, el sentido de lucha contra la corrupción a nivel social lo provoca, desde mi punto de vista, esencialmente como fenómeno sociológico, de situarse entre el segundo y el tercer problema más sentido por la sociedad, que durante todos estos años ha estado el de la corrupción. Siempre después del paro hay una relación muy directa entre gente, Total. entre las personas que no tienen trabajo y que están sufriendo, y familias que no pueden llegar a final de mes, y el sentimiento contra la corrupción, ¿no? como un problema de este país. Pues ese ha sido un punto de partida muy duro, es decir, que no haya una conciencia paralela a la que se ha ido construyendo a nivel social, pero también en las instituciones. En las instituciones ha estado muy cómodos porque tenemos unos sistemas de control que funcionan, pero funcionan eminentemente en lo formal. Hemos conseguido un buen funcionamiento de las administraciones públicas en los aspectos formales. Aquello de que la factura que llega al ayuntamiento pues sigue un procedimiento contabilizándose con la firma de los correspondientes responsables, y todo esto anotado con la partida presupuestaria que corresponda a la aprobación del gasto, etcétera, etcétera, y se paga. Estos controles funcionan y han funcionado. En muchísimas ocasiones. Yo vengo de un cuerpo que ejerce esa función de control y de fiscalización, la imposibilidad de poder ir al fondo de lo que hay detrás de cada factura. Esa obra se ha ejecutado en los términos que dice la certificación de obra. Esta factura de suministros realmente se ha suministrado todo lo que aquí dice. Aquellos que hemos vivido la fiscalización y el control desde este ámbito, no tienes acceso a las comprobaciones, y te tienes que fiar de las firmas, de los informes, de las notas de entrega que te puedan ir acompañando. Por esa vía ha circulado un enorme caudal de corrupción, no solo en los procedimientos de contratación, de adjudicar directamente a los amigos, de eludir la concurrencia y la publicidad, que también ha formado parte del paisaje de la corrupción, pero sino también, una vez hecha la adjudicación, que puede ser fraudulenta o puede ser correcta y legal, pero en la ejecución de los trabajos, de los contratos, de las obras, de los servicios, es donde hay mucho por recorrer. Y en nuestro panorama esto ha funcionado de esta manera, con una permeabilidad de las conductas y de los comportamientos corruptos, como hemos visto, caso Gürtel, caso Brugal, caso Erial, caso 3%, Pujol, los ERES de Andalucía. Y nos encontraríamos con los centenares y centenares de casos, que la pregunta es, bueno, pero ¿qué hacían ahí los controladores? Es que ahí no fiscalizaba nadie, ahí es que no controlaba nadie. Bueno, pues Claro, sí, había. los órganos de control están controlados. Bueno, pues ahí es donde vamos. En muchas ocasiones
y recurriendo yo al cuerpo del que procedo, quienes eligen quienes van a ser los fiscalizadores, es decir, el interventor, o los controladores de legalidad, es decir, el secretario, son los propios alcaldes. Con lo cual, la independencia que la ley nos otorga como cuerpo funcionarial de habilitación estatal, ahí se resquebraja. Es decir, una buena plaza, un buen municipio, resulta que bueno, llegas a él con un semiconcurso en la medida que hay una discrecionalidad por parte de la corporación para decidir quién va y quién no va. Con lo que esto bueno, pues genera en parte una quiebra que nosotros estamos defendiendo desde los propios colegios de secretarios interventores, la objetivización de los procedimientos de adjudicación de las plazas para no tener esas dependencias y que realmente se pueda asegurar esa independencia que va unida precisamente a la función fiscalizadora o de control de legalidad. Bueno, pues todo esto que parece tan evidente sigue siendo la batalla nuestra del día a día, o sea, garantizar la independencia de los controles, que los controles funcionen, que estén dotados de medios. Y entre este complejo que tiene que configurar los sistemas de control para que los recursos públicos se apliquen a aquellos fines vinculados al interés general y no a los intereses particulares o partidistas de nadie, es donde aparece la necesidad de estructuras, de instituciones como son las agencias o las oficinas antifraudes. Esto lo vio en los años 90 la OCDE, que lo convirtió en una propuesta dirigida a las Naciones Unidas, que terminó tomando forma de convenio internacional contra la corrupción y que Naciones Unidas lo aprobó en el 2003 y España se adhirió en el 2006, donde el convenio venía a decir que bueno, la corrupción significa una pérdida importantísima de recursos públicos que la sociedad pierde porque se apropian de él grupos organizados o sencillamente personas indeseables que aprovechan las debilidades de las estructuras administrativas. Y dos cuestiones plantea aquella convención internacional. Una es la necesidad de que los estados creen órganos de prevención de la corrupción y que esos mismos estados construyan estructuras de lucha contra la corrupción. Joan, pues dime una cosa, es increíble porque se pasa el tiempo de un rápido. Sí. Les vamos a decir a los que nos están escuchando que estas charlas, que si les gusta, antes que se suscriban al canal, que vamos a seguir colgando cómo va toda la iniciativa de la propuesta de ley, que le den a un me gusta, porque ya sabes que el algoritmo de YouTube nos favorece si le dan muchos me gustas, comentan, y entonces así llegamos más lejos, pero no te lo vas a poder creer, pero llevamos ya media hora conversando y como pues habíamos mira, dicho que... Ahora estoy mirando y sí, efectivamente se nos está yendo el tiempo volando. Sí, se nos pasa el tiempo hablando de esto, que es una cosa que nos gusta mucho sí. El proyecto y la idea, y esperamos que llegue a buen puerto. Antes de terminar, bueno, a ver si nos puedes decir unas palabras en cuanto a la necesidad de que los partidos transpongan esta directiva, lean nuestra proposición y propuesta de ley, y cómo lo ves un poco tú, si crees que va a ser posible que más pronto que tarde podamos lograr que este texto se tome en consideración y que el Congreso de los Diputados apruebe una ley tan importante como la de Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción y transponga esta directiva que ya hemos insistido es de transposición obligatoria. Sí, resumiendo, hay una parte de nuestra ley a nivel de comunidad autónoma que ha introducido el estatuto de la persona denunciante.
Es decir, en el 2016, que es cuando se aprueba la ley por el Parlamento Valenciano, ya se crea aquí, en la Comunidad Valenciana, el estatuto para proteger a aquellas personas que alertan, informan o denuncian corrupción. La agencia en estos momentos es el órgano responsable para llevar a cabo esta protección. En estos momentos se ha otorgado el estatuto de personas protegidas a más de 20 a 20 en estos momentos, digo más porque hay varios expedientes abiertos que significará el incremento de este número, pero en cualquier caso esto enlaza con la directiva 1937-2019 que ordena a los estados que en el plazo de 2 años legislen en sus propios territorios la protección de las personas denunciantes y además creen canales de denuncia seguros, confidenciales e incluso que se pueda utilizar el anonimato. Todo esto ya lo tiene la agencia allí y cuando estamos hablando de la necesidad de una ley estatal es porque los límites que tiene una ley autonómica lo dice nuestros propios estatutos. Únicamente podemos actuar en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Esto, si no hay una ley estatal que recoja los términos de construcción de una institución estatal con competencias similares para aquellos territorios donde no existen agencias u oficinas antifraude y también de protección de las personas denunciantes dotada con recursos, lo que se está produciendo es, aparte de estar incumpliendo una convención de Naciones Unidas que tiene suscrita España desde el 2006 y en cuanto pasen los 2 años, si no se ha legislado, incumplirá la directiva. Aparte de esos incumplimientos, lo que también hay un efecto secundario, pero es un efecto que nos perjudica, que es que también debilita nuestro trabajo. Es decir, para nosotros el trabajo a nivel de Comunidad Valenciana estará fortalecido cuando a nivel estatal exista la autoridad estatal de lucha, de prevención y lucha contra la corrupción, porque podremos coordinar muchas acciones que ya las estamos coordinando a nivel de Estado en nuestra relación con el Servicio Nacional Antifraude de la Intervención General del Estado. Es una relación continuada con la propia Fiscalía, pero lo que tenemos que, si tanto queremos parecernos a las democracias europeas, pues ir a estructuras como estas, como los estados próximos y vecinos y que forman parte de la Unión Europea y no de la Unión Europea, han construido desde hace muchos años. La OLAF, que es la Oficina Europea, es del año 99, por lo tanto tiene ya 21 años. La Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia tiene ya 8 años, etcétera, etcétera. Es decir, España ha ido siempre rezagado y sigue yendo rezagado en todo lo que es la lucha contra la corrupción. Porque es un mal endémico, porque es un mal cultural. Os invito a que leáis el pueblo traicionado publicado hace unos meses, donde es que se habla de la corrupción desde hace 200 años y se nos detalla como algo que ha estado incrustado dentro de las estructuras de poder y que difícilmente estamos desprendiéndonos de ella, pero sobre todo por la presión social. Y de ahí que haya salido y haya nacido de un colectivo, de un grupo muy transversal y muy plural de juristas y no juristas, esta propuesta de ley dirigida al Congreso de los Diputados que integra los 3 aspectos: la lucha contra la corrupción, la prevención de la corrupción y la protección de las personas que informan, alertan o denuncian corrupción. Y que de ahí el planteamiento que defendemos de que es una ley integral dirigida a un antes y un después en cuanto a la visión que el Estado español
pueda tener respecto al fenómeno de la corrupción, que no olvidemos que representa decenas de miles de millones de euros anuales, que en una crisis económica como en la que hemos caído, este recurso se convertiría en el primer ingreso del Estado. En mi opinión, el primer ingreso para el Estado, y más en este periodo de crisis, es la lucha contra el fraude y la corrupción, muchísimo más que el que pueda venir de incrementos de impuestos. Pues nada, ahora ya sí, que nos hemos ido a 35 minutos. Como siempre, un placer oírte hablar. Yo creo que ha quedado clarísimo la necesidad de impulsar la aprobación de esta ley, que la pueden consultar, por cierto, en los comentarios, en la descripción del vídeo o en corruptil.com. Tienen el texto de ley, pinchando pone Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción en rojito. Si pinchan ahí acceden al texto que hemos hecho. Me parece que son 57 páginas de prácticamente un año de debate entre un grupo grande de juristas y no juristas expertos en la materia, que esperamos poder lograr que el Congreso de los Diputados, con todos sus colores políticos, lo tomen en consideración y lo terminen aprobando. Y, por supuesto, lo de la independencia, que lo ha explicado muy bien Joan, porque además, como él, digamos, es el referente que ponemos todo el caso de éxito, ponemos siempre de ejemplo para que cuando lleguemos a ese punto de que este texto se tome en consideración y haya que debatir sobre la independencia real y cómo se nombra a esa alta autoridad, necesitaremos ahí la presión social para que insistan en que tiene que ser de verdad independiente. Pues lo dejamos aquí. Ahora solamente les digo que cuando lleguen al final del vídeo verán un circulito que es el logo de Corruptil. Si pinchan ahí se pueden suscribir al canal, que es muy importante, que vamos a seguir teniendo este tipo de charlas para iros explicando por dónde va la cosa. Muchísimas gracias, Joan. A ti, Lara, y seguimos en contacto. Que tengas Un un buen abrazo. día. Gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta luego. A ver si logro apagar esto. No sé.